todas, mi nombre es María Paula Martínez, como me acaban de presentar, directora ejecutiva de una fundación que amo mucho, que es la Fundación Save the Children Colombia. Y el día de hoy vengo a contarles lo que ha sido la experiencia de esta organización durante los tiempos de pandemia, asegurando un retorno seguro a clases y acompañando de miles de niños, niñas, profesores y rectores en las regiones donde trabajamos durante la pandemia. Tal vez podemos decir, estos han sido los 2 años lectivos más complejos y desafiantes para los sistemas educativos en este país. Durante este tiempo de pandemia surgieron nuevas necesidades, no solamente para Colombia, sino para la región de Latinoamérica y durante todo el mundo, frente a la manera como debíamos llegar a los niños y las niñas realizando este derecho, y debíamos acompañar a las familias y los profesores para facilitar una época que nunca esperábamos que nos llegara y a la cual le tuvimos que hacer frente sin las suficientes herramientas y el estar preparados con anticipación. Durante esta época de pandemia se acentuaron, y todos lo vimos en Colombia ante nuestros ojos, las inequidades y las desigualdades en este país. Y el tema de educación pues no fue la excepción para esta desigualdad e inequidad. Vimos cómo aumentaron las brechas de acceso a los recursos tecnológicos, miles de niños se quedaron sin poderse conectar, familias enteras luchando por compartirse un celular, familias que vieron sus ingresos restringidos, totalmente empobrecidas, sino que no tenían cómo pagar los minutos del celular, y como tal, los niños sin la capacidad de ofrecer una tarea o terminar una guía o una tarea que le enviaran a sus papás por WhatsApp. No todo el mundo a nivel urbano y rural tenía los elementos para poder enfrentar este momento educativo que se nos estaba presentando, empezando por los papás. Los papás y cuidadores debimos enfrentarnos a ser profesores, a adaptar nuestras casas para que nuestros hijos o nuestros sobrinos o los niños que compartían con nosotros pudieran estudiar. Tuvimos que entablar de la manera que pudimos la comunicación con los rectores y profesores de los colegios, y los profesores y los rectores de muchas zonas de Colombia y sobre todo en las zonas de difícil acceso tuvieron que hacer un esfuerzo enorme en no perder el vínculo y el contacto con los niños y las niñas. La capacidad docente fue retada. Los profesores debieron pensar cómo era eso de dictar clase en la virtualidad, si contaban o no con las herramientas suficientes para poder hacer este tipo de trabajos, y si entendían cómo hacerle frente a una de las preguntas más importantes durante la pandemia para los niños, niñas y adolescentes, que es: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y qué necesitas de mí? De otro lado, los colegios pues tenían susto de recibir a los niños y las niñas. Los niños y niñas de este país eran vistos como el centro de la epidemia, que eran los que transmitían el contagio. Y cuando se abrió la excepción y las posibilidades de salir durante la pandemia, no se priorizaron a los niños ni a las niñas, ni para ir al colegio, ni para su recreación, ni para jugar, ni para asegurar su salud mental. Es decir, que la comunidad docente en general y los garantes de los derechos debimos hacer un esfuerzo sobrehumano para además entretener a los niños en la casa, para evitar, como sucedió desgraciadamente durante la pandemia, un aumento en la violencia doméstica, un aumento del porcentaje de las niñas que debieron ocuparse de sus hermanitos o ayudar en las tareas del hogar, un aumento de las niñas y las adolescentes que decidieron irse a vivir en unión libre con sus novios para evitar la dinámica familiar en la que estaban siendo inmiscuidos, un aumento en las zonas de Colombia donde hay presencia de grupos armados, del control territorial y social de los grupos, lo que aumentó los riesgos de reclutamiento y uso de niños y niñas en el conflicto armado, y un 2020 y un diciembre en donde organizaciones como Save the Children terminamos respondiendo a 5 emergencias, apoyando al Estado colombiano en sus 3 niveles y en especial al Ministerio de Educación. Respondimos la dinámica de la migración con 1.8 millones de personas viviendo en nuestro país y más de 600.000 niños y niñas migrantes en necesidades de atenciones especiales, con espacios temporales de aprendizaje en muchos asentamientos alrededor de todo Colombia que fueron cerrados, con colegios cerrados que eliminaron la única comida que muchos niños y niñas tenían durante el día,
y con ese miedo justamente a no contar con las medidas de bioseguridad ni con instalaciones para recibir a los niños y niñas apropiadamente si se abría la posibilidad de regresar. Niños y niñas víctimas del conflicto armado, poblaciones desplazadas, confinadas, época de lluvias que causó los efectos de los desastres naturales en muchos niños y niñas y una doble o triple afectación en muchos de ellos y sus familias. El COVID-19 que obligó al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación, a rectores, profesores y familias a desarrollar nuevos contenidos y nuevas maneras de llegar a los niños, tanto con material impreso como a nivel auditivo y radial. Y la necesidad de trabajar en conjunto para realizar en común los derechos de los niños y las niñas. El derecho a la educación es visto antes de la pandemia, durante la pandemia y en el marco de los ODS como la puerta de entrada a la realización de otros derechos como el derecho a la salud, la recreación, la participación, el derecho a estar protegido, el derecho a tener una familia, a tener una voz. En fin, a muchos derechos que se consagran y que solamente se pueden vivir así como una plena ciudadanía y una plena conciencia de la participación que todos deberíamos tener en las decisiones que nos ocupan, sino en el entorno escolar. En esa medida, lo último que terminamos en el año para completar las 5 emergencias fue atendiendo o viendo ante nuestros ojos el paso del huracán Eta y Ota, y con eso la destrucción de varias escuelas en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, viendo la educación interrumpida. Organizaciones como Save the Children, en apoyo a los ODS, en apoyo a lo que todos estamos tratando de favorecer para la Agenda 2030, y es que el número de niños en este país aumente en materia de acceso al colegio, de regreso seguro al colegio, de permanencia en el nivel educativo y de cumplir los ciclos educativos que les son propios a cada una de las poblaciones que estamos atendiendo. Queremos ver poblaciones de niños y hacia adolescentes que puedan acceder a nuevas oportunidades de vida, que puedan llegar a la universidad y que puedan ser el foco y motor económico y de reconstrucción tanto a nivel social como económica de sus comunidades y de sus familias. Retos importantes como veíamos durante el COVID, para resumir y respondiendo a esas 5 emergencias que nos quedan muy presentes ahora que los años siguientes nos marcan la necesidad de seguir apoyando ese regreso seguro a clases. Lo primero es pensar intersectorialmente. No podemos ofrecer una educación de calidad si no favorecemos una rehabilitación de las aulas para que los niños regresen, que tengan acceso al agua segura, que puedan tener una nutrición apropiada, que podamos combatir y prevenir entre todos los altos niveles de desnutrición crónica que hay en este país, que las familias tengan medios de vida y que finalmente podamos propender para ir de una asistencia humanitaria como la que hemos dado, entregando miles de kits escolares o kits de bioseguridad o material de varias maneras para favorecer este derecho y apuntarle a las ODS, hacia los temas de inclusión social que median por la plena ciudadanía y cómo los niños y adolescentes en este país viven esa plena ciudadanía. Retorno escolar significa que nosotros somos capaces, entre todos los públicos en Colombia, el sector privado, las autoridades colombianas, la sociedad civil y las familias, de que los niños y niñas tengan los recursos tecnológicos mínimos para poder estudiar, tener un computador, una tablet, un celular, con minutos de internet, con conectividad en muchas zonas del país. Significa que podemos entrar a trabajar con ellos, tenemos acceso humanitario, o las zonas en donde los niños están llegando, en el caso de los niños migrantes, o se están asentando, si son comunidades desplazadas, pues cuentan con un colegio que les quede cerca y un colegio que tiene la mente abierta para favorecer la diversidad y la inclusión. Y la inclusión en estos momentos significa en clave de niños y niñas con necesidades especiales de aprendizaje, con algún tipo de discapacidad o de todo tipo de nacionalidades. Tenemos que adaptar nuestra educación para llegar a las metas de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto en los años que siguen. Debemos eliminar cualquier tipo de violencia contra los niños y niñas y celebrar lo que pasó en este año 2021 de la prohibición de Colombia frente al castigo físico y humillante. Así que los años que siguen
Vamos a ver un regreso seguro a clases, unos profesores que van a seguir mejorando la capacidad de llegar a los niños y niñas y de hacer la educación atractiva, incluyente en este país, con un trabajo mancomunado entre sociedad civil, garantes de los derechos como las familias y el Estado en temas de crianza positiva y crianza libre de violencia contra ellos. Debemos atender las consecuencias que en la salud mental dejó el COVID en los niños y niñas y sus familias y centrarnos en esas competencias blandas, porque ese será el futuro de la educación y de muchas minorías étnicas y comunidades en el mayor estado de vulnerabilidad en este país. Debemos pues restablecer los comedores escolares, hacer llegar la alimentación a los colegios y hacer que los niños y niñas permanezcan en el colegio. ¿Cómo hacerlo? Pues debemos seguir invirtiendo y aumentando la inversión social en los temas educativos. Debemos seguir creando maneras y apuestas distintas de llegar a poblaciones que son nuevas para nosotros. Todavía tenemos retos de llegar a la ruralidad, de llegar a tener una educación para las comunidades afrodescendientes a nivel desde un punto de vista étnico propio y particular. Asimismo, las comunidades raizales, las comunidades gitanas. Estamos pensando lo mismo para las comunidades migrantes provenientes de Venezuela y recientemente nos llegan de Haití, de Cuba y de pronto hasta de Afganistán. ¿Qué vamos a hacer para adaptar el sistema educativo para los años que siguen? Los ODS buscan conectarnos con los otros ODS, trabajar en conjunto, tener una mirada holística y en nuestro trabajo cotidiano cerrar las brechas de desigualdad e inequidad en este país. Juntos podremos realizar los derechos de los niños y juntos podemos favorecer su protección en todo el territorio colombiano. Mil gracias.